La clase del día viernes. La clase ya está en la plataforma. Bueno, no en la plataforma. La clase ya está en el canal de YouTube para que, pues, si no lo has visto, lo veas. Realmente es un tema muy importante. Es un tema que te va a ayudar bastante a ti, ¿sí? Y más porque son de las cosas que más preguntan en tu examen. ¿Sale? Entonces, si no has ido a ver el video, te recomiendo que vayas y lo mires. Puedes pausarlo, puedes adelantarlo, puedes tomarle foto a algunas cosas que veas y que no hayas entendido. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar a platicar acerca de dos situaciones que me faltaron comentarles. Así bien rápido voy a hacer énfasis en estos tipos de síndromes neurológicos. Voy a hacer énfasis en los síndromes neurológicos de neurona motora superior y en los síndromes neurológicos de neurona motora inferior, que sí los comenté un poco la clase pasada, pero pues como lo menciono fue muy poco y realmente creo que lo tienen que tener muy claro, lo tienen que tener muy presente. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿sí?, con esos síndromes neurológicos que se le conocen como síndrome de neurona motora superior y síndrome de neurona motora inferior. ¿Sale? Bien. Entonces tenemos dos síndromes cerebelosos muy importantes. Anótalos por favor. El síndrome de neurona motora superior versus el síndrome de neurona motora inferior. También podríamos poner ahí nosotros, no para fines de examen, sino para fines de la vida, podríamos poner alguna miopatía, ¿sí? Eso es lo que podríamos poner, o sea, alguna miopatía, ¿sale? O sea, alguna afectación del músculo como tal, que pudiera causarnos un poco de confusión con respecto a estos dos síndromes neurológicos. Como tú sabes, yo creo que ya lo leíste. Cuando hablamos de neurona motora superior, estamos hablando de la neurona que se encuentra arriba, que se encuentra en la corteza cerebral. Cuando hablamos de neurona motora inferior, es aquella neurona que se encuentra en los núcleos motores de los pares craneales o que se encuentra en el asta anterior. O sea, que se puede encontrar en el tallo encefálico, pero también se puede encontrar en el asta anterior de la médula espinal. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, bueno, recordarte también que una neurona está formada por un cuerpo neuronal, por un soma, que es esto que está aquí, pero que no es lo único que forma a una neurona, que no se te olvide, por favor. La neurona, además de tener su cuerpo o su soma, también tiene una prolongación que se le conoce como axón, ¿ok? Tanto la neurona motora superior como la neurona motora inferior. Es más, cualquier neurona va a tener un cuerpo y va a tener un axón, que el axón es la prolongación citoplasmática más larga. Perfecto. Cuando nosotros tenemos una lesión de neurona motora superior es porque o se dañó el cuerpo de la neurona o porque se dañó el axón de la neurona. Lo mismo con la neurona motora inferior. O se daña el cuerpo de la neurona o se daña el axón de la neurona. Tanto el cuerpo como el axón forman parte de la neurona. ¿Sale? Por esa razón, cuando existe una lesión a nivel de la corteza cerebral, ¿qué se está dañando? Escúchalo bien, a nivel de la corteza, ¿qué se daña? Una lesión a nivel de la corteza me daña, ¿qué cosa? El cuerpo.
¿De quién? De la neurona motora superior. ¿Sí? Ahora, si el daño es a nivel de la subcorteza, que eso lo vimos, ya lo vimos también, ¿qué se está dañando? ¿De quién? ¿El axón de quién? Así es lo que quiero que me pongan. Muy bien, que ya lo vimos. ¿Sí? Repasan ese video. En la subcorteza se daña el axón de la neurona motora superior. ¿Sí? Si el daño es en la cápsula interna, ya sabes, brazo posterior de la cápsula interna, ¿qué se daña? El axón, ¿de quién? De la neurona motora superior. Estamos, ¿no? O sea que a nivel del tallo encefálico, del tallo para arriba, todo lo que se dañe es de la neurona motora superior. Cuando empezamos ya a platicar del tallo, aquí se dañan dos, los axones de la neurona motora superior y los cuerpos de la neurona motora inferior. Tiene lógica, ¿no? Los axones porque tienen que pasar por el tallo, entonces son axones de la neurona que viene de arriba, de la neurona motora superior, pero también te estás lastimando o dañando los cuerpos de las neuronas motoras inferiores que están en ese segmento dañado. ¿Estamos? Por esa razón, algo bien interesante que no les comenté la clase pasada es que si un sujeto tiene un daño a nivel del tallo encefálico, va a tener una hemiplegia contralateral, contralateral. O sea, ¿cómo, Benito? No lo entiendo. Sí, si yo dibujo por aquí a esta estructura y yo digo que esa estructura es el tallo encefálico, lo divido en dos, ¿no? El tallo encefálico derecho y el tallo encefálico izquierdo. Ahí están mis dos tallos encefálicos. Entonces yo sé que a través del tallo encefálico vienen axones de las neuronas motoras inferiores que van a descender y que se van a cruzar un poco más abajo. Lo mismo aquí, ¿no? Pero también sé que aquí tengo cuerpos de neuronas, las cuales ya salen y actúan directamente sobre un músculo que está en la cara, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, a nivel del tallo, yo tengo cuerpos de neuronas motoras inferiores, pero también por ahí pasan los axones de las neuronas motoras superiores, ¿sí? Las cuales no se han cruzado aún, porque se van a cruzar en el tercio inferior del bulbo raquídeo. ¿Sí me entendieron? Hablé un poco raro, ¿sí me entendieron? Perfecto. Entonces fíjate muy bien, ¿qué pasaría si hay un daño aquí? Ahí está, todo tiene sentido. ¿Qué pasa si hay un daño ahí? Imagínate que este es el lado derecho. ¿Qué va a tener el paciente? Hola. E imagínate que este cuerpo neuronal, ese cuerpo neuronal es el séptimo par. ¿Sí? Así es, ese paciente va a tener una hemiplegia izquierda más, ¿qué cosa? No se preocupen, el video lo pueden volver a ver, ahí se explica todo en el video.
más parálisis facial. Así es, ven lo bonito de la neurología, que podemos ubicar dónde está la lesión, más una parálisis facial derecha. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué pasa esto, Benito? Bueno, ocurre porque estás dañando a los axones ¿de quién? La hemiplegia izquierda pasa porque se dañan los axones de la neurona motora superior. Y tú sabes que esos axones no se han cruzado. O sea, vienen del lado derecho y apenas se van a cruzar. Pero si tú te los chingas antes de que se crucen, no se cruzan. Y por ende, el lado contrario no va a recibir información, generándote una hemiplegia izquierda. Pero a esa misma altura te estás chingando el cuerpo motor o el núcleo motor del séptimo par craneal. O sea, te estás chingando a los cuerpos de las neuronas motoras inferiores. Por ende, el paciente no va a tener una inervación de la hemicara derecha, provocando una parálisis facial derecha. Sencillo. Entonces, a lo que voy con esto es que las lesiones en el tallo se caracterizan porque el paciente tiene una hemiplegia del lado izquierdo o del lado derecho y una afectación de la cara del lado contrario. Si tú tienes un paciente que tiene dañado un par craneal derecho acá en la cara, un par craneal derecho, y tiene hemiplegia izquierda, ¿dónde está el daño? No sé, imagínate que tiene dañado el tercer par craneal derecho, el cuarto par craneal derecho, el quinto, el sexto. Así es, está en el tallo, en el tallo. Entonces, ¿cuáles son las lesiones características del tallo? Son lesiones que te van a dar síndromes conocidos como síndromes alternos. ¿Sí? Alternos. ¿Por qué? Porque en la cara es un lado y en el hemicuerpo es otro lado. ¿Sí? Y cada uno de estos síndromes tiene un nombre propio, un epónimo, que realmente no me lo sé porque son un vergal. Ups, se está grabando la clase. Porque son muchos. ¿Ok? Porque son muchos. Entonces, ya van a saber con esto, ya van a saber identificar más o menos dónde está la lesión. Si la lesión es en el tallo, se caracteriza porque hay una alternancia. ¿Sí? El par craneal que está afectado es contrario a la parte del cuerpo que está afectada. ¿Sí quedó claro? Ahora, si la lesión es en la médula, ¿cómo sé que la lesión es en la médula? Porque en la médula, ¿cómo estarían los pares craneales? Así es, no habría lesiones de pares craneales, solamente habría una lesión ipsilateral a la lesión. Ipsilateral a la lesión, porque ya se cruzó, Miguel, ya se cruzó, ¿sí? Cuando la lesión es en la médula, es una parálisis solamente de los músculos ipsilaterales, sin afectación de los pares craneales. ¿Sí quedó claro? Bueno, eso es lo que quería llegar. Ahora, cuando la lesión es de la neurona motora inferior, sí, cuando la lesión es en la médula de Bani, por ejemplo, es un paciente que tiene una hemisección medular derecha. Si es una hemisección medular derecha, ¿crees que va a estar dañado el lado izquierdo? Hablando de lo motor, Debbie. Es un paciente que tiene una hernia de disco y la hernia de disco está comprometiendo, ¿verdad? La hernia de disco está comprometiendo únicamente a la mitad derecha. No tiene por qué estar dañado el izquierdo, hablando de lo motor.
Hablando de lo sensitivo es otra cosa, pero hablando de lo motor es ipsilateral a la lesión y se respeta los pares craneales porque es a nivel de médula. ¿Sale? Ok. Estos vendrían siendo ejemplos de daños neuronas motoras superiores. Ahora, ¿qué pasa cuando la lesión es en la médula? Ya te lo había comentado previamente, pero voy a hacer énfasis en esto. Cuando la lesión es en la médula, bien importante, lo voy a dibujar así, que tengamos en cuenta lo siguiente. Las lesiones en la médula vamos a dividirlas en tres, pero siempre a la médula divídela en dos. A mí me ha funcionado. Tengo una médula derecha y tengo una médula izquierda, dos médulas. En mi médula derecha, en mi médula izquierda. Y si el paciente tiene una lesión a este nivel, vas a tener tú tres opciones. Número uno, ¿qué pasa por arriba del nivel? Número dos, ¿qué pasa al nivel de la lesión? Y número tres, ¿qué pasa por debajo de la lesión? ¿Sí? Tú sabes que por aquí van descendiendo fibras neuronales. Estas fibras neuronales van a formar el fascículo córtico-espinal. Algunas van a terminar aquí. Ahí. Entonces, te pregunto yo, si el paciente tiene una hemisección medular aquí, ¿qué es lo que va a pasar con las neuronas que están arriba? ¿Qué es lo que pasa con los cuerpos neuronales que están arriba? ¿Qué es lo que pasa con los axones que están arriba? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Todo lo que está arriba de la lesión, vamos a decir entonces que se encuentra normal. Entonces decimos que por arriba de la lesión el paciente no tiene ninguna patología. Puede mover su miembro superior, puede mover su miembro inferior, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si me preguntan a nivel de la lesión? A nivel de la lesión me voy a estar chingando yo principalmente, pon atención, a nivel de la lesión te afectas los cuerpos, vamos a ponerle ahí, los cuerpos neuronales de la, de la neurona motora inferior. Así es, Cindy López, te afectas los cuerpos neuronales de la neurona motora inferior. Y entonces, a nivel de la lesión, los músculos que son inervados por ese segmento medular, ¿qué van a tener? Los músculos que son inervados, así es, van a presentar una clínica de neurona motora inferior. Estamos de acuerdo, pero solamente esos músculos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? A nivel de la lesión, solamente el músculo o los músculos, dependiendo de cuántos segmentos estén lastimados, solamente ese grupo de músculos o músculo son los que van a presentar lesión de neurona motora inferior. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿estamos claros o existe alguna duda hasta el momento? Perfecto. ¿Qué pasa si me preguntan por debajo de la lesión? Por debajo de la lesión, los cuerpos, los cuerpos de las neuronas motoras inferiores están bien, no están siendo comprimidos,
¿sí? Ahí están los cuerpos, son los puntitos negros que puse, no están siendo comprimidos. Entonces, los cuerpos y los axones de la neurona motora inferior van a estar, ¿cómo van a estar? Los cuerpos y los axones de la neurona motora inferior van a estar bien. ¿Quiénes se van a afectar? Ahí está la imagen. Se afectan los axones de la neurona motora superior. Así es. Entonces, por debajo de la lesión, el paciente va a presentar ¿qué cosa? Abajo de la lesión se afectan los ¿sí? Los axones de la neurona motora superior. ¿Sale? Y ya, listo. Y recuerda que como la lesión es en la médula, ya es ipsilateral. ¿Ok? Ya es ipsilateral. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Ya quedó más claro este tema? ¿O sigue habiendo un poco de dudas? Ya va quedando, ¿verdad? Perfecto, es un tema muy importante. Ahora, ¿cómo yo voy a saber si el paciente tiene lesión de neurona motora superior o lesión de neurona motora inferior? ¿Cómo voy a saber yo? Por la clínica, ¿no? Por el cuadro clínico del paciente, ¿sí? El cuadro clínico me va a decir si el paciente tiene, así es. ¿Ya investigaron el reflejo de Hoffman? ¿Ya lo vieron en internet? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? Cindy, tú que fuiste la que puso eso. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la clínica ya para terminar. Con ese tema. Neurona motora superior se caracteriza por lo siguiente. Número uno, es un paciente que va a tener hipertonía. Número dos, es un paciente que va a tener hiperreflexia. Número tres, es un paciente que va a tener una parálisis que se le conoce como parálisis espástica. Número 4 es un paciente que va a tener en la extremidad superior el signo de Hoffman positivo y en la extremidad inferior va a tener el signo de Babinski positivo. Eso vendría siendo un cuadro clínico que integraría un síndrome de neurona motora superior. El síndrome de neurona motora inferior se caracteriza porque el paciente va a tener hipotonía, va a tener hiporreflexia, va a tener parálisis flácida y va a tener los reflejos primitivos como Babinski y Hoffman van a estar negativos. Y esos son los síndromes que esos son los síntomas y signos que van a integrar un síndrome de neurona motora inferior. ¿Sale? Ahora, el síndrome de neurona motora superior se caracteriza porque tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica.
En la fase aguda, el paciente va a presentar un cuadro de neurona motora inferior. Y en la fase crónica es cuando ya aparece el cuadro de neurona motora superior. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, Benito, de la fase aguda a la fase crónica? ¿Qué les dijeron en sus clases? ¿Qué les dijeron? ¿Cuánto tiempo? A Ariana le dijeron que un mes. ¿Alguien más? A mí no me dijo la calabaza. 30 días, un mes. No me dijeron nada. 3 semanas. Yo me dormí en mi clase de Griselda. ¿Quién me tenía que...? La mamá calabaza. ¿Quién es la mamá calabaza? ¿Quién es la mamá calabaza? Milodiosa. ¿Quién es Milodiosa? Ah, Molina. Calabaza mayor. ¿De qué me perdí? ¿Por qué le dicen calabaza? Calabaza mayor. Ella les dice calabacitas a ustedes. Bueno, entonces yo les voy a decir tomates. Ustedes son mis tomates. Yo soy el tomate mayor, ¿ok? A ver, tomatiños. Entonces, tomatiños, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? O como les digo, peras. Es correcto, aproximadamente 3 semanas, pepinos. No, perras no. 3 semanas aproximadamente. Hay libros que mencionan un mes, hay libros que mencionan 3 meses. Pero vamos a dejar como punto de corte 3 semanas, ¿ok? Están bárbaros, están bárbaros. Espero que esa creatividad que tienen, linduras, papis y mamis, les voy a decir papitos, espero que esa creatividad que tienen linduras la apliquen en el examen y que esa creatividad se convierta en lógica, ¿sí? Que esa creatividad se convierta en lógica, que es lo que les hace falta, la lógica, ¿sale? Muy bien. Ok, chicos, ¿existe alguna duda? Ya saben entonces qué show. ¿Qué show? Ok, eso aplica, Jimena, en pacientes que tienen, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, de tipo hemorrágico, y aquellos pacientes que tienen una sección medular completa. ¿Quién me preguntó eso? Ah, es que, fíjate, ¿en qué apartado está? ¿Ya? ¿Ok? Aplica en síndrome de neurona motora superior. En la neurona motora inferior siempre va a ser flácida, siempre, always, siempre. Nunca va a cambiar, siempre es fiel a sus principios. Soy hipotónica y me quedo hipotónica. Soy hiporrefléxica, me quedo hiporrefléxica. Soy flácida, me quedo flácida. No quiere salir de su zona de confort. ¿Sale? Bueno, muy bien. Ahora, esto que está aquí, realmente antes me tomaba mucho tiempo explicarlo porque causa mucho conflicto, ¿sí? Más que nada por el esquema que viene en el Ganon, que son las posiciones de descerebración y de corticación. Pero te lo voy a resumir bien rápido. Realmente lo ideal es que lo entiendas, que entiendas el porqué de las posiciones de descerebración y por qué la posición de decorticación, ¿verdad? Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. En este caso, en estos minutos, no te voy a explicar el porqué de las posiciones, porque realmente sería tardarme aproximadamente como 20-25 minutos, ¿sí? Y al final del día no te lo van a preguntar. Entonces,
Lo que te voy a explicar ahorita es lo que necesitas saber acerca de la descerebración y de la decorticación. ¿Sí? Prácticamente ahí está. Primero, tengo que saber dónde está la lesión, cuál es la postura de estos pacientes. Ay, Dios. Gracias. ¿Cuál es la postura? Gracias, gracias. ¿Cuál es la postura de estos pacientes? Y número 3, la gravedad. Eso es lo que tienen que saber de la descerebración y de la decorticación. Y eso es lo que te van a preguntar. ¿Sí? Entonces, empezamos con la descerebración. La descerebración se presenta generalmente cuando existe... No, no ando descalzo. La descerebración se presenta cuando existe una lesión de tipo tumoral o una herniación, ¿sí? O sea, un tumor o una herniación que comprime esta estructura a nivel de los colículos, entre el colículo superior y el colículo inferior. Aquí aproximadamente. Hay que ubicarnos en este esquema que yo hice, que está bien feo, ¿verdad? Pero que yo creo que se entiende. Mesencéfalo, puente, bulbo y médula. Y esto que está aquí es el cerebelo. Cuando hablamos de descerebración, ¿sí? Es una lesión transtentorial. Aquí, transtentorial o infratentorial. ¿Ok? Transtentorial o infratentorial. Puede ser por una herniación, puede ser por una herniación del uncus del lóbulo temporal que comprime esa estructura de forma transtentorial o de forma infratentorial. ¿Sale? Tumor o hernia. Ahí va a estar la lesión. La característica de la descerebración es que en esta lesión se daña al núcleo rojo. Se dañan al núcleo rojo. O sea, se daña al fascículo rubroespinal, del cual no hablé. No lo mencioné porque pues, no lo preguntan. Entonces se lesiona el fascículo rubroespinal, casi a la altura de donde sale. El núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo. ¿Sí? Entonces, este núcleo rojo está aquí más o menos, para que se den una idea, aquí, y emite axones para abajo, formando el fascículo rubroespinal. Cuando existe una herniación o una tumoración a este nivel, me estoy chingando el fascículo rubroespinal. ¿Qué hace el fascículo rubroespinal? El fascículo rubroespinal lo que hace es estimular músculos flexores e inhibir extensores. ¿Sale? Eso es lo que hace el núcleo rojo a través del fascículo rubroespinal. Muy bien. Entonces, en la descerebración, el daño está a nivel transtentorial o infratentorial. ¿Quién se daña? El fascículo rubroespinal, aquí a esta altura. ¿Sí? ¿Esto qué propicia? Esto propicia que no se estimulen los flexores, no se estimulan los músculos flexores y se estimulan los extensores. Por esa razón, el paciente va a tener una postura de hiperextensión. De las 4 extremidades y también del cuello. Cuando nosotros vemos a un paciente en hiperextensión, o sea, en descerebración, ¿qué puntaje le damos de la escala de coma de Glasgow?
en cuanto a lo motor. Es correcto, le vamos a dar un 2. 2 puntos es lo que le vamos a dar. ¿Sí? Que no se les olvide. Recuerda que un punto no es nada. Un punto el paciente no está en ninguna posición, no responde órdenes, no retira ante el dolor, prácticamente está totalmente flácido. Tetraplegia, cuadriplegia. ¿Ok? Muy bien. Eso es en cuanto a la descerebración. ¿Sale? Lesión, ya sabes dónde está. Se dañan las fibras del fascículo rubroespinal. La clínica es una hiperextensión de las 4 extremidades y del cuello. La gravedad es un 2 en la escala de coma de Glasgow en el apartado de lo motor. ¿Sí? Y aquí puede venir una pregunta que ha venido en su examen. ¿Qué le pasa a un paciente descerebrado? Anótalo así como machete, te lo vas a aprender, anótalo, pregunta de examen. ¿Qué le pasa a un paciente descerebrado si se secciona el lóbulo anterior del cerebelo? Respuesta A, no le pasa nada. Respuesta B, mejora la postura. Respuesta C, incrementa la postura. Si le han preguntado, es bueno que se equivoquen. Es bueno que se equivoquen aquí. La respuesta es C, empeora. Se le conoce como descerebelación. Descerebelación. ¿Sí? A esta postura, cuando incrementa después de cortarle el lóbulo anterior del cerebelo, se le conoce como rigidez de descerebelación. 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 Sí, incrementa la postura, incrementa la hiperextensión de las 4 extremidades. Esa es la respuesta. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta que puede venir es, ¿qué sucede con estos pacientes si se secciona las raíces posteriores de los nervios periféricos?
¿Qué dice el público? Por ahí dicen que nada. La gran mayoría dicen que no pasa nada, oiga. ¿Para qué lo hace? Pasa nada, hombre. Pero en cuanto a la postura, no lo sensitivo, en cuanto a la postura. ¿Ya se ve o no se ve? Bueno, perfecto. Lo que ocurre es que mejora, ¿sí? Mejora la postura, ¿sale? Güey. Mejora la postura de estos pacientes cuando cortan las raíces posteriores de los nervios periféricos. Y esa es la descerebración. Ahora tenemos la decorticación. En la decorticación, chicos, lo que vamos a tener es que la lesión se va a encontrar por arriba de los colículos superiores, o sea, es una lesión supratentorial. Anótale, lesión supratentorial. Al ser supratentorial, quiere decir que está por arriba del mesencéfalo. La lesión es por arriba del mesencéfalo. Repito, por arriba del mesencéfalo. Repito, por arriba del mesencéfalo. O sea, que en este tipo de lesiones se respeta el núcleo rojo. El núcleo rojo no se daña. Y entonces el núcleo rojo, al no estar dañado, va a estar enviando información a la médula espinal. ¿Y qué es lo que hace el núcleo rojo? Estimula a los flexores de las extremidades distales. Por esa razón, los pacientes con decorticación que tienen un núcleo rojo intacto van a presentar una hiperextensión de las extremidades inferiores acompañado de una flexión del antebrazo y de las muñecas. Por eso esos pacientes van a estar así, con hiperextensión del cuello y con hiperextensión de las extremidades inferiores. Esa es la diferencia. En la decorticación se respeta el núcleo rojo y el fascículo rubroespinal. En la descerebración se chinga el núcleo rojo o el fascículo rubroespinal. A un paciente que tú lo encuentras en una posición de decorticación, tú le vas a dar un 3 en cuanto a lo motor de la escala de coma de Glasgow. Eso es lo que tú le vas a dar en cuanto a la puntuación, un 3 de puntuación. ¿Sí? Entonces te van a preguntar qué es más grave, la decorticación o la descerebración. ¿Y qué vas a contestar tú? ¿Qué es más grave? ¿Encontrar a un paciente decorticado o encontrar a un paciente descerebrado? Así es, la descerebración es más grave porque pues te da un 2 puntos en la escala de coma de Glasgow, en cambio la decorticación te da un 3 puntos. ¿Sale? Bueno, y ahora, ya para terminar de hablar de lo motor, vamos a platicar de esto que están viendo en su pantalla, que nos queda hablar acerca de el espinocerebelo, ¿ok? Espinocerebelo. ¿Qué es lo que vimos hasta el momento? Hasta el momento, chicos, lo que hemos visto es lo siguiente. Número uno, hablamos de la planeación del movimiento, porque ahí no terminan el núcleo rojo no influye tanto sobre las extremidades inferiores, tiene mayor influencia sobre las neuronas motoras inferiores que inervan, ¿sí?, a los músculos distales de las extremidades superiores.
¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué nos queda ya para terminar lo motor? Bueno, nos faltan los reflejos, ¿verdad? Pero ya para terminar con lo motor, tenemos que hablar acerca de la revisión y la corrección. Revisión y corrección. ¿Quién está a cargo de eso? Vamos a decir que es el control de calidad. El control de calidad. Vamos a ver si es cierto que lo que tú planeaste se está haciendo de forma adecuada. Sí, vamos a ver si es cierto. Control de calidad. ¿Quién se encarga de la control de calidad? ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga, chicos? El cerebelo, ¿no? El cerebelo. ¿Verdad que sí, Belinda? Es el cerebelo. Pero, ¿qué parte del cerebelo, Benito? Porque hay muchas partes del cerebelo. ¿Qué dice el público? Así es el espinocerebelo. Entonces tenemos que hablar ahora nosotros del espinocerebelo, que es el último que nos queda por hablar, espinocerebelo. Hablar del espinocerebelo es hablar de las siguientes estructuras anatómicas. Número uno, la mayor parte, casi el 95% del vérmix, que es lo que está ahí de color amarillo, y las zonas adyacentes al vérmix, que son las zonas mediales de los hemisferios cerebelosos. Ahí está, zonas mediales de los hemisferios cerebelosos. Eso que está ahí, todo esto, chicos y chicas del coro, que tiene forma de mariposa, eso es el vestíbulo cerebelo. Perdón, el espinocerebelo. Eso es el espinocerebelo. ¿De qué se encarga el espinocerebelo? Se encarga de la revisión y de la corrección. Resulta que esta parte recibe una información acerca del plan motor. Aquí no. Se la van a enviar. Ahí está. Se envió una información del plan motor al espinocerebelo, ¿sí? A la porción del vérmix y a la porción paravermiana o las zonas intermedias o mediales de los hemisferios cerebelosos. Algo bien importante es que en el espinocerebelo también existe una representación topográfica acerca de las partes del cuerpo. Por ejemplo, el vérmix representa topográficamente las estructuras del esqueleto axial. ¿Sí? ¿Cuál es el esqueleto axial? Los músculos del tórax, los músculos del abdomen, los músculos paravertebrales, los músculos proximales de las extremidades superiores e inferiores. Esos músculos forman parte del esqueleto axial. Entonces, si tú vas a mover, si tú vas a contraer a uno de esos músculos, la copia del plan motor, ¿a qué parte del cerebelo va a llegar? Si tú quieres mover alguno de esos músculos, la información al vérmix. Así es. Muy bien, me van entendiendo. Ahí va a llegar y le va a decir, yo quiero contraer a este músculo. Quiero que este músculo se contraiga. Llega al vérmix. ¿Ok? Pero si yo quiero mover algún músculo del esqueleto apendicular, pues entonces la copia del plan motor, ¿a dónde va a llegar? Si yo quiero mover, no sé, las manos, los pies,
el antebrazo, la pierna, la información a las zonas mediales de los hemisferios cerebelosos. Así es. Entonces entiende y recordar que es ipsilateral. ¿Ok? Esa es la representación topográfica del espinocerebelo. El vérmix recibe una copia del plan motor de los músculos del esqueleto axial. Las zonas paravermianas reciben una copia del plan motor, ¿sí?, de los músculos del esqueleto apendicular. Ahí se recibe la información. Entra la información por un fascículo, córtico ponto, córtico cerebelo, no me acuerdo cómo se llama ese fascículo, pero de la corteza va a llegar, de la corteza cerebral va a llegar al espinocerebelo, ya sea el vérmix o las zonas paravermianas, pero ahí va a llegar la copia del plan motor. De esta forma, el espinocerebelo, a través de esa vía, sabe lo planeado, ¿sí? Y tú sabes que a través del fascículo córtico espinal, la información va a llegar a la médula espinal y después se va a llevar a cabo el movimiento, termina en el músculo, ¿sí? Se mueve el músculo y al moverse el músculo hay información propioceptiva que va a llegar al espinocerebelo a través del fascículo espinocerebeloso. Sí, el fascículo espinocerebeloso es un fascículo que lleva información propioceptiva inconsciente, que viene del uso muscular, que viene del órgano tendinoso de Golgi, que viene de Ruffini. O sea, es información que viene de propios receptores, que cuando yo muevo el músculo se activan esos propios receptores e inmediatamente envían información de regreso aferente a través del fascículo espinocerebeloso. Y gracias a este fascículo, la información depende. Si es una información del esqueleto axial, llega al vérmix. Si es información del esqueleto apendicular, llega a las zonas paravermianas, ipsilaterales. Entonces, no solo sabe lo planeado, también sabe lo ejecutado. Si sabe lo planeado y sabe lo ejecutado, ¿qué se hace? Sé lo planeado, sé lo ejecutado, ¿qué hago? Comparo, comparo lo planeado con lo ejecutado. Ya sabes, el vérmix del esqueleto axial, ipsilateral, y las zonas paravermianas del esqueleto apendicular, ipsilateral también. Entonces, sé lo planeado, sé lo ejecutado, comparo. Si todo está bien, no hago nada, así que se quede. Pero si existe una discordancia entre lo planeado y lo ejecutado, el espinocerebelo está en la obligación de enviar información de regreso a la médula espinal. ¿Sí? Si es una información que va al esqueleto axial, es una información que sale del vérmix. Si es información que va al esqueleto apendicular, sale de las zonas paravermianas. Y lo mismo pasa, aquí pasa lo mismo que con el cerebelo. Para que la información pueda salir, necesita pasar por un núcleo profundo. ¿Sí?
vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo como un esquema para que no te pierdas. Entonces fíjate bien, para que no te pierdas, porque a lo mejor ya te revolviste un poco. Entonces imagínate que esto que está aquí son dos cortezas, ¿no? Esta que está aquí, vamos a ponerla así separada, es la corteza del vérmix. No me gustó, olvídalo. Dos cortezas. Esta, la corteza del vérmix. Y esta que está aquí afuera, vamos a decir que es la corteza de las zonas paravermianas, de los hemisferios cerebelosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La corteza, para que no te pierdas, la corteza envía información del plan motor al espinocerebelo. Así, ¿sí? Envía la información. Si es un movimiento planeado del esqueleto axial, va a ir al vérmix. Si es un movimiento planeado del esqueleto apendicular, va a ir a la zona paravermiana. Entonces la información llega de lo planeado, ¿sí? Y a través de los fascículos espinocerebelosos también se recibe información. Si es información Si es información del esqueleto apendicular, llega ¿a dónde? A la zona paravérmix. Ahí está. Y aquí también pasa lo mismo. ¿Sí? Igual es el fascículo espinocerebeloso. Ipsilateral. De esta manera se compara lo planeado con lo ejecutado del del esqueleto apendicular y obviamente también del esqueleto axial. ¿Estamos? ¿Ya van entendiendo mejor con los esquemas? ¿Ya estamos más o menos? Bueno, entonces recibo del plan y recibo de lo ejecutado. ¿Qué hago? Comparo. ¿Qué parte del cuerpo? Esqueleto apendicular. Y hago lo mismo con el esqueleto axial. ¿Sale? Si todo está bien, así me quedo. Pero si no está bien, si hace falta algo, entonces de aquí sale información, de aquí sale información, de aquí sale información y de aquí sale información. O sea, del cerebelo va a salir información para corregir, pero para poder salir tiene que pasar primero por los núcleos profundos del cerebelo. En este caso, este núcleo, ¿cómo se llama? Para poder salir, ¿cómo se llama este núcleo? O sea, así es, o sea, ¿cuál es el núcleo que pertenece a la zona paravérmix? El interpuesto. Entonces, la información pasa al interpuesto y después, ahora sí, del interpuesto, la información sale del cerebelo. ¿Sí? Interpuesto. O sea,
que si el paciente tiene un daño de esta región, es lo mismo que si se dañara el núcleo interpuesto. Porque no podría salir, no habría corrección del esqueleto apendicular ipsilateral. ¿Se entiende? Entonces, si se daña en estos pacientes la corteza de la zona paravérmix, es lo mismo que si se dañara el núcleo interpuesto del mismo lado. ¿Sí? Para poder salir de aquí tienen que pasar por el núcleo interpuesto. Y para poder salir del vérmix, ¿por dónde tienen que pasar? ¿Cómo se llama este núcleo? Para poder salir del vérmix, fastigio. ¿Sí queda claro? Y entonces la información va a salir. Y esa información va a terminar en la médula espinal para corregir el movimiento. ¿Sí quedó claro? Así es como funciona. Recibo una copia del plan, recibo información de retroalimentación, comparo. Si hay alguna corrección que tengo que hacer, la hago. Pero para que esta información pueda salir, tiene que pasar primero por un núcleo profundo. En este caso, si es información que tiene que salir al esqueleto apendicular, el núcleo profundo es el interpuesto. Si es información que tiene que salir a la musculatura axial, el núcleo profundo es el fastigio. ¿Sí? ¿Estamos? Y ya la información llega a la médula espinal y X. ¿Sale? Ok. ¿Cuáles son las funciones del espinocerebelo? Las principales funciones son controlar el tono muscular, ¿sí? Controlar el tono postural, coordinación, si el paciente tiene un daño del espinocerebelo, este paciente va a tener hipotonía, ataxia, disartria, temblor de intención, o sea, temblor al movimiento. ¿Sí? Eso es lo que va a tener el paciente y va a ser ipsilateral. Va a tener hipotonía, ataxia, disartria, temblor de intención. Y va a ser ipsilateral. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos, con el espinocerebelo? Esto es lo que tienen que saber del espinocerebelo. Sí, sí debí, pero tienes que tener en cuenta la parte del cuerpo. Por ejemplo, si el paciente tiene disartria, ¿qué parte estará dañada? Ahí no te pueden preguntar qué lado, ¿verdad? Pero sí te pueden preguntar qué parte, que sería el vérmix, porque el vérmix controla la musculatura axial. Por eso es importante tener en cuenta el homúnculo, o sea, el pequeño homúnculo del cerebelo. Si el paciente al caminar se va hacia la derecha, puede que tenga dañado el espinocerebelo derecho, la zona paravérmix. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas, chicos?
¿Todo bien? Perfecto. Si se dan cuenta, vimos al cerebelo lo vimos no todo junto, lo fui separando, porque cada parte del cerebelo, así es, la ataxia es de los dos, ¿sí? ¿Cómo voy a diferenciar una de otra? Bueno, cuando la ataxia es por el vestíbulo cerebelo, el paciente además va a tener nistagmo, desequilibrio, nistagmo, desequilibrio de ataxia, vestíbulo cerebelo. Hipotonía, disartria, ataxia, temblor de intención, espinocerebelo. Hay más incoordinación. Incoordinación en daño del espinocerebelo, desequilibrio en daño de vestíbulo cerebelo. Y si se daña el cerebro-cerebelo, va a tener bradicinesia y acinesia. Problemas para empezar el movimiento, para empezar. Ya después no hay ningún problema. ¿Ya se acordaron? Ya lo habíamos visto, ¿ya se acordaron? Ok, ¿todo bien? ¿Dudas? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, y pues bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poco de los reflejos. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿O quieren que les dé 5 minutos? 5 o 10 minutos y ahorita regresamos. Un brexillo, ¿no? O no, bueno, no sé, lo que diga la raza, a mí me da igual. Pues, ¿todo bien? ¿Ya para acabar? Perfecto. Bueno. Ok, ahí vamos. Vamos a hablar de los reflejos. Realmente es un tema muy sencillo. 30 minutos los terminamos. Ahí está. Ya terminamos reflejos. Vámonos. Fuga. Realmente esa tabla que están viendo ustedes ahí es un resumen que yo hice acerca de lo más importante con respecto a los reflejos. ¿Sí? Los reflejos los vamos a dividir en tres: reflejos monosináptico, reflejo bisináptico y reflejos polisinápticos. Cuando hablamos de reflejos polisinápticos, estamos hablando ya de más de dos sinapsis: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más sinapsis, ¿ok? Entonces, pues bueno, si hablamos de reflejos, espérenme, que estoy checándolo aquí. Ok, entonces, si hablamos de reflejos, es hablar de estos que están aquí primero. Entonces vamos a empezar a hablar del reflejo monosináptico, ¿sí? Como su nombre lo dice, los reflejos son una respuesta que no dependen de la conciencia, ¿sí? No dependen de la corteza. Los reflejos no dependen de la corteza. La información no tiene que llegar a la corteza. O sea que si el paciente tiene daño en la cholla, ¿se pierden los reflejos? No precisamente, ¿sí? No precisamente. Para hablar de los reflejos tenemos que tener en cuenta nosotros lo siguiente, eso que está ahí. Primero, tienes que saber cuál es el estímulo adecuado. Tienes que saber cuál es el receptor que se está estimulando. Vía aferente, centro de integración, vía eferente y cuál es la respuesta. O sea, lo que viene en esa tabla. ¿Cuál es el estímulo adecuado? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es la vía aferente? ¿En dónde se integra la información? ¿Cuál es la vía eferente? ¿Y cuál es la respuesta? Eso es lo que tienes que saber. Vamos a empezar. Primero voy de lo más general y después voy a irme profundizando en cada uno de estos reflejos. El primer reflejo del que vamos a hablar es el reflejo monosináptico.
Monosináptico. Debbie Morales, ¿qué otro nombre tiene el reflejo monosináptico? ¿Era? Ya no era. Ya no es entonces. ¿Era el tuyo? Ya no entendí lo que estás poniendo. ¿Era el mío? O sea, voy. Jajaja. ¿Estás bien? ¿Alguien que vaya a casa de Debbie? Porfa, que la chequen. A ver si no está sufriendo un EBC. ¿Miotáctico o tendinoso? Ok. ¿Qué dice el público? Es correcto, ¿verdad? El reflejo monosináptico, el monosináptico, ¿sí? Tiene otros nombres. Son monosináptico, osteotendinoso, de estiramiento. Esos son los nombres que pueden recibir para que los anotes. ¿Sí? Reflejo miotático, osteotendinoso o de estiramiento. Entonces tiene 4 nombres. Miotático, osteotendinoso, de estiramiento, monosináptico. Te lo pueden preguntar de las 4 formas. Pon mucha atención. 1, 2, 3 y 4. 4 cosas diferentes. Mismo reflejo. ¿Cuál es el estímulo adecuado de este reflejo? El estiramiento. Generalmente nosotros provocamos el estiramiento con una percusión. Percutimos, ¿qué cosa? El tendón. ¿Sí? Al percutir el tendón, provocamos nosotros el estiramiento. Y este estiramiento activa al receptor. ¿Cuál es el receptor de este reflejo? El uso muscular. Que ahorita voy a hablar un poco del uso muscular. Entonces, el receptor es el uso muscular. ¿Dónde se localiza el uso muscular? En la parte carnosa del músculo, en el vientre del músculo. Por eso puse ahí vientre. Ahí está el uso muscular. Entonces, se estira. Este estiramiento lo detecta el uso muscular. El uso muscular está conectado a una vía aferente. La vía aferente es una fibra conocida como 1A de la clasificación sensitiva, que es lo mismo que decir A alfa. Llega la información aferente y se tiene que integrar en un centro de integración. El centro de integración solo tiene 2 localizaciones, o es la médula espinal o el tallo encefálico, no hay más. Médula espinal para los reflejos de aquí para abajo, bicipital, tricipital, rotuliano, aquiliano, ¿sí? El centro de integración es la médula espinal. Y ahí te podrías aprender, porque te lo pueden preguntar, no lo han preguntado, pero te lo pueden preguntar, los segmentos medulares de cada uno de estos reflejos. Por ejemplo, del reflejo bicipital C5, C6. ¿Cuál es el centro de integración del reflejo bicipital? C5, C6. ¿Cuál es el centro de integración del tricipital? C7. ¿Cuál es el centro de integración del reflejo aquiliano? C1. ¿Cuál es el centro de integración del reflejo rotuliano? Se lo tienen que saber ese. También se le conoce patelar o rotuliano. L3, L4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el centro de integración de esos reflejos? La médula espinal, ¿ok? Entonces son los más importantes, bicipital, tricipital, rotuliano y aquiliano. Con que te aprendas esos 4 es más que suficiente. Pero puede ocurrir que el centro de integración no esté en la médula, sino que esté en el tallo encefálico. Por ejemplo,
Díganme ejemplos de reflejos cuyo centro de integración esté en el tallo encefálico. Ya valió. Vómito. Vómito es polisináptico. Estamos con los monosinápticos. El corneal. El corneal es un ejemplo de ellos. Es un monosináptico. El masentérico también. O sea, prácticamente los reflejos de la cara. Generalmente los ejemplos típicos es el masentérico y el reflejo corneal. Son monosinápticos y el centro de integración no es en la médula espinal, es en el tallo encefálico. Entonces, mucho cuidado con eso, al tiro. No siempre es la médula espinal. Dependiendo del reflejo, es el centro de integración. Después se integran, hacen una sola sinapsis, por eso es monosináptico, y la información viene de regreso. En este caso, la vía eferente es una motoneurona alfa, la cual se activa. La activación de una motoneurona alfa. Esa es la vía eferente. ¿Y cuál es la respuesta? Una contracción del músculo sobre el cual termina la motoneurona alfa. Vamos a hablar de este reflejo. ¿Dudas? Este es como el panorama general del reflejo monosináptico. Es el panorama general. ¿Dudas sobre el panorama general? Del miotático nada más. Ok. Ahora, si hablamos específicamente del miotático, tenemos que platicar acerca del uso muscular. ¿Qué es el uso muscular? Bueno, resulta que en el músculo, que es eso que está ahí, tenemos una clasificación de fibras. Recuerda que hay varias clasificaciones. En este caso, las clasificamos en fibras extrafusales y fibras intrafusales. Las fibras intrafusales son las que forman el uso muscular. Las fibras extrafusales son las que están afuera del uso muscular y que permiten la contracción. Intrafusales y extrafusales. Bueno, el uso muscular está formado por fibras intrafusales. ¿Sí? Esas fibras intrafusales las dividimos en dos. Aquí está. ¿Sí? Fibras intrafusales de cadena nuclear y fibras intrafusales de bolsa nuclear. ¿Sí? Los de la cadena nuclear, o sea, esas fibras intrafusales de tipo cadena nuclear tienen esta disposición. Y las fibras intrafusales de bolsa nuclear tienen esta disposición que están aquí. ¿Sí? Algo bien importante es que las fibras intrafusales no generan contracción como tal. O sea, si una fibra intrafusal se contrae, no va a haber movilidad. Son muy pequeñas, solamente sirven como receptor. ¿Ok? Bueno, ya sabes cuál es la característica. Las fibras intrafusales de cadena nuclear se caracteriza porque son fibras largas, cuyos núcleos se encuentran separados uno de otro a través de lo largo de esta fibra. Las de la bolsa nuclear se caracteriza porque en la periferia carecen de núcleos. Los núcleos se concentran en la parte central de esta fibra, generando un aspecto de una bolsa llena de núcleos. Por eso es bolsa nuclear. La periferia de estas fibras se caracterizan porque tienen filamentos de actina y de miosina, los cuales pueden contraerse y al contraerse pueden modificar la sensibilidad del uso muscular. ¿Sí? Cada una de estas fibras intrafusales participan en cierta función del uso muscular. Por ejemplo, las fibras de la bolsa nuclear, estas que están aquí, las dividimos en dos. Fibras intrafusales de bolsa nuclear las dividimos
de bolsa nuclear dinámica y bolsa nuclear estática. Morfológicamente son iguales. Son iguales. Sin embargo, responden a diferentes estímulos. Las fibras intrafusales de tipo bolsa nuclear dinámicas son las que participan en el reflejo miotático. Es el verdadero receptor. ¿Cuáles son? Bolsa nuclear dinámica. En cambio, las bolsas nuclear estáticas mantienen el tono del músculo, muy importante. ¿Sí? Entonces, las fibras de la bolsa nuclear las dividimos en dos, dinámicas y estáticas. ¿Cuál es la función de las dinámicas? Participan en la generación del reflejo miotático. ¿Cuál es la función de las estáticas? Mantener el tono del músculo. O sea que estas responden rápidamente, pero luego se apagan. ¿Sí? En cambio, estas que están aquí responden lentamente, pero siempre están mandando información. Como siempre están mandando información, esto ayuda a mantener el tono. En cambio, estas que están aquí se activan, mandan información y se inactivan. Cuando tú golpeas el tendón, las que se activan son las dinámicas y aparece el reflejo, si todo está bien. Pero las que siempre están mandando información son las estáticas y por esa razón el músculo tiene cierto tono. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, las fibras de la cadena nuclear, estas no se subdividen, solamente existen una, ¿sí? Las estáticas. Y estas hacen lo mismo que estas. Ayudan a mantener el tono. O sea que las fibras de la cadena no participan en el reflejo. Las únicas que participan en el reflejo son las fibras de la bolsa nuclear de tipo dinámicas. Las fibras de la cadena nuclear y las fibras de la bolsa nuclear estáticas participan en el mantenimiento del tono. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos encontrar nosotros en el uso muscular? Vimos que tenemos fibras intrafusales, muy bien. También podemos encontrar fibras sensitivas que están conectadas a las fibras intrafusales, ¿sí? O sea, fibras aferentes. Y tenemos dos tipos. En el uso muscular hay de dos tipos, 1A y 2. Las 1A de la clasificación sensitiva son las A alfa. Las tipo 2 de la clasificación sensitiva son las A beta. A alfa, A beta. ¿Sí? Las fibras 1A reciben información de todas estas fibras. Las fibras 1A reciben información de las fibras intrafusales de cadena nuclear y reciben información de las fibras intrafusales de la bolsa nuclear. De las dos. Bolsa nuclear respuesta estática, bolsa nuclear respuesta dinámica. ¿Sí? Entonces las fibras 1A reciben la información prácticamente de los tres diferentes tipos de fibras intrafusales. En cambio, las fibras de tipo 2, las aferentes de tipo 2, esas
solamente reciben información de la cadena y de la bolsa nuclear, pero estática. ¿Sí? O sea, las fibras aferentes de tipo 2 no reciben información de la bolsa nuclear dinámica. No. Las 1A reciben de todas, de las 3. Las 2 solamente reciben de 2. De las que son meramente estáticas. O sea, cadena nuclear y bolsa nuclear estática. ¿Ok? ¿Sí queda claro de quién recibe información cada una? Sí, o sea, tenemos 3 fibras intrafusales y tenemos 2 fibras. ¿Sí? Sencillo. 3 fibras intrafusales. Cadena nuclear, bolsa nuclear dinámica, bolsa nuclear estática. 2 aferencias, 1A y 2. Las fibras 1A reciben de las 3. ¿Sí? Bolsa nuclear dinámica, bolsa nuclear estática y cadena nuclear. Estas 3 envían información a la 1A. Las fibras de tipo 2 reciben información de 2 nada más, cadena nuclear y bolsa nuclear estática. Y ya, fue lo que comenté. ¿Quedó claro? Si no quedó claro, díganme. Los demás, aparte de Cindy. Cindy. Sí quedó claro. Ok. Entonces tenemos fibras intrafusales, tenemos fibras aferentes, no nada, pero también tenemos fibras eferentes. Al uso muscular también llegan información motora. Esta información motora está dada por las motoneuronas gamma, que las motoneuronas gamma las dividimos en 2, motoneuronas gamma dinámicas y motoneuronas gamma estáticas. Las motoneuronas gamma dinámicas van a venir aquí, van a venir y van a terminar aquí. Las dinámicas. Las motoneuronas gamma dinámicas únicamente terminan sobre las fibras de la bolsa nuclear dinámicas. Solamente. Y acuérdate que las fibras de la bolsa nuclear dinámicas son las que participan en el reflejo. Por otro lado, tengo también a las motoneuronas gamma de tipo estáticas. Las motoneuronas gamma de tipo estática van a inervar a las fibras intrafusales de la cadena nuclear y a las intrafusales de la bolsa nuclear estática. Sencillo. O sea, ¿cómo? Sí, ahí te va. Las motoneuronas gamma dinámicas inervan a las fibras dinámicas y las motoneuronas gamma estáticas inervan a las fibras estáticas. ¿Y cuáles son las estáticas? Cadena nuclear y bolsa nuclear estáticas. ¿Para qué sirven las estáticas? Para mantener el tono. ¿Para qué sirve la dinámica? Para el reflejo. ¿Estamos? Si nosotros lo dibujamos, para que quede más claro, quedaría más o menos así, para que les quede más claro. Bolsa nuclear dinámica,
bolsa nuclear estática y cadena nuclear. ¿Ok? Y todo esto que está aquí es el uso muscular. ¿Sí? Tenemos motoneuronas gamma de tipo dinámicas y motoneuronas gamma de tipos estáticas. Y también tenemos fibras aferentes de tipo 2 y fibras aferentes de tipo 1A. Ya más o menos, ahorita con el esquema que explique, les va a quedar más claro. Estas que están aquí son puras intrafusales. Dinámica de la bolsa nuclear, estática de la bolsa nuclear y cadena nuclear. ¿Qué te dije yo? Las fibras 1A reciben información de quién. Las 1A reciben información de... así es, aquí está. Es lo que representa el esquema. Las 1A reciben información de todas, de las tres. Las fibras de tipo 2 reciben información de quién. Solamente de 2. ¿Sí? De la bolsa nuclear estática y de la cadena nuclear. ¿Estamos? Ok, ¿qué es lo que representa el esquema? Ahora, las eferencias. 2. Motoneuronas gamma dinámicas y motoneuronas gamma estáticas. Les dije, las gamma dinámicas únicamente terminan en las dinámicas. Las gamma estáticas terminan en las que tienen función estática. ¿Se entiende el dibujo? ¿Ya quedó más claro? ¿O todavía no? Perfecto. Ahora, estas que están aquí son las que participan en el reflejo. Y estas que están aquí son las que participan en el tono. Estas participan en el reflejo y estas participan en el tono. ¿Sale? Pues te pueden preguntar de muchas formas. La función de las dinámicas, la función de las estáticas, dónde terminan las motoneuronas gamma dinámicas, dónde termina, o sea, de cualquier forma te lo pueden preguntar. ¿Sí? ¿Lo han preguntado? Esa sería la pregunta. ¿Lo han preguntado? No, no lo han preguntado. No lo han preguntado. Pero es mi deber decírtelo, porque si te lo preguntan, ¿sí? ¿Qué es lo que han preguntado? Ahorita te voy a decir lo que han preguntado. De lo que te he explicado, lamentablemente no han preguntado nada. ¿Qué es lo que se han preguntado? Espérame tantito, todavía no termino. Primero, tengo que darte las bases, si no, no me vas a entender. Ok. ¿Cuál es la función de las motoneuronas gamma? Bueno, las dinámicas tienen como principal función volver más sensible al uso muscular. Tiene sentido, porque las motoneuronas gamma dinámicas únicamente actúan aquí, sobre estas, y estas son las que participan en el reflejo. Entonces, si descarga una motoneurona gamma, envía información a esta fibra. Esta fibra se contrae y al contraerse se vuelve más sensible a un estímulo de estiramiento. Esa es la función de las motoneuronas gamma dinámicas. La función de las motoneuronas gamma estáticas es el mantenimiento del tono muscular. ¿Sí? Ahora, hay dos respuestas aferentes, una respuesta estática y una respuesta dinámica. O sea, el uso muscular es un receptor que tiene dos respuestas ante un estímulo, una respuesta estática y una respuesta dinámica. La respuesta estática
sirve para mantener la longitud del músculo. La respuesta estática detecta el cambio en la longitud. ¿Cuánto cambió el músculo? La respuesta dinámica detecta la velocidad con la que ocurre el cambio durante el estiramiento. ¿Cuáles son las fibras de la respuesta dinámica? Estas. ¿Cuáles son las fibras de la respuesta estática? Estas que están aquí. ¿Sale? Ahora, esto que está aquí es lo que les pueden preguntar. ¿Sí? Es un esquema acerca del reflejo rotuliano, que está bien gacho, ya sé, ahorita lo voy a explicar. ¿Sí? Prácticamente todos los reflejos de este tipo participan así. ¿Sí? Tenemos un estímulo que es la percusión. Vienes y percutes, estiras al tendón rotuliano. ¿Sí? Percutes. ¿Quién se activa? Me van a contestar ustedes. ¿Quién se activa? ¿Quién se activa? ¿Quién se activa? Llego y percuto. ¿Quién se activa? Ok, ahí estira el uso muscular. Muy bien. Aquí está. Se activa el uso muscular. Perfecto. Específicamente, ¿qué parte del uso? ¿Qué fibra? No, todavía no. Bolsa dinámica. La bolsa nuclear dinámica. Llego, percuto y hay como que un estiramiento, ¿verdad? Hay como que un estiramiento. Ese estiramiento, ¿a quién estimula? Estimula a la bolsa nuclear dinámica. Ah, ya le voy agarrando la onda, ya te estoy entendiendo, Benito. Muy bien. Entonces, se estimula la bolsa nuclear dinámica. La bolsa nuclear dinámica, ¿sobre quién descarga? Ahora sí, ¿sobre quién descarga la bolsa nuclear dinámica? Ándenle, ya le van entendiendo. Todo lo que les expliqué era para que pudieran entender el reflejo. Primero les doy el sustrato y después lo complemento. Entonces, percuto, estiro, bolsa nuclear dinámica y esta descarga. ¿Sobre quién descarga? Sobre la fibra 1A de respuesta dinámica. Entonces la información viene y esta es la vía aferente. Llega a la médula espinal, entra por la raíz posterior y termina en un segmento medular, L3, L4. Aquí hace sinapsis. ¿Con quién hace sinapsis? Con la motoneurona alfa. Así es, hago sinapsis. ¿Qué le pasa entonces a la motoneurona alfa? Se activa, se activa. Y al activarse, esta motoneurona alfa, ¿sobre quién termina? ¿Sobre quién termina? Así es, sobre las fibras extrafusales del músculo percutido. ¿Sí o no? Sobre las fibras extrafusales del músculo percutido. ¿Y qué va a haber? ¿Cuál es la respuesta? Contracción, contracción, contracción. Excelente. Muy bien. Ahí no lo explican, pero al mismo tiempo aquí se emite una fibra colateral.
Esta fibra colateral termina en una interneurona. Esa interneurona es inhibidora, libera glicina e inhibe a las motoneuronas alfa de los músculos contrarios. Inhibe a los extensores, a los antagonistas. ¿Ok? Y de esta forma evito que exista una resistencia a la contracción. ¿Sí? Por eso hay contracción y no hay una resistencia a la contracción. Listo. Y todos los demás reflejos de este tipo son iguales. Iguales. ¿Qué es lo que cambia? El segmento medular o el centro de integración. Sí, se está grabando. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, chicos del coro? Chicos del coro, sí quedó claro. Sí quedó claro, chicos del coro, sí quedó claro. Ok, perfecto. ¿Qué pasa? Ahí está ya, anoten esto. Anótenlo. ¿Qué pasa? Esto es lo que preguntan en el examen. ¿Qué pasa si se cortan las fibras 1A? No hay reflejo. ¿Qué pasa si se cortan las fibras 2? Si hay reflejo. ¿Qué pasa si se cortan las fibras motoneuronas alfa? No hay reflejo. ¿Y qué pasa si se cortan las motoneuronas gamma? Sí hay reflejo, pero está disminuido. ¿Tienen dudas con eso? Esto es lo que preguntan en el examen. Para quien preguntó, esto es lo que preguntan. Pero para poder responder esto, tienes que entender lo que te acabo de explicar. ¿Sí o no? ¿Sí, no? A su máquina. Sí, si no te lo vas a machetear y el punto es entenderlo. Si corto las 1A, pues corto la aferencia. No llega la información, no hay reflejo. Si corto las de tipo 2, esas no participan en el reflejo, participan en el mantenimiento del tono, pero no del reflejo. Entonces, sí hay reflejo. Si corto las motoneuronas alfa, estoy cortando a las eferentes. O sea, todo chido aquí, pero no pasa, no hay reflejo. Si corto a las motoneuronas gamma, que están aquí, pues entonces sí hay reflejo, pero está disminuido, porque las motoneuronas gamma de tipo dinámicas, ¿sí? Las motoneuronas gamma de tipo dinámicas vuelven más sensible al uso. Si yo quito este estímulo, el uso se vuelve insensible y es más difícil lograr un reflejo. Entonces sí hay, pero va a ser más difícil conseguirlo o va a estar disminuido. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Ahora, hay una cosa que se llama clono o clonus. ¿Sí? Si te preguntan en el examen por qué el paciente tiene clonus, tú vas a responder que es por un aumento en la actividad de las motoneuronas gamma dinámicas. ¿Por qué existe el clonus? Por un aumento en la descarga de las motoneuronas gamma dinámicas. Y tiene sentido. Si aumenta la descarga de estas motoneuronas, el uso muscular está muy sensible y por cualquier estímulo va a estar enviando información y aparece el clonus. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aparece el clonus? Que pueden buscar en video de YouTube clonus para que vean cómo es. Entonces, el clonus aparece por un aumento en la descarga de las motoneuronas gamma dinámicas. ¿Y por qué aparece la hipertonía? La hipertonía aparece por un aumento en la descarga de las motoneuronas gamma estáticas. Perfecto.
¿Esta maniobra cómo se llama? Muy bien, es la maniobra de Hendrasik. ¿Para qué sirve la maniobra de Hendrasik? La maniobra de Hendrasik lo que hace es aumentar la descarga de las motoneuronas gamma dinámicas y aumentar la sensibilidad del uso muscular. ¿Sale? Muy bien. Y es todo lo que tienen que saber del reflejo miotático. ¿Dudas con el miotático? Perfecto. El miotático inverso está muy fácil, realmente. Está bien fácil. No tiene mucho chiste, no tiene mucha ciencia. ¿Cuál es el estímulo? El aumento en la tensión. ¿Cuál es el receptor? El órgano tendinoso de Golgi. ¿Dónde está? En el tendón. Aquí no te confundas. En el examen te van a querer confundir y te van a preguntar, ¿cuál es el receptor del reflejo osteotendinoso? ¿Cuál es el receptor de los reflejos osteotendinosos? ¿Cuál es? Así es. En el examen van a poner órgano tendinoso de Golgi. Y por eso te podrás confundir, pero no. El receptor de los reflejos osteotendinosos es el uso muscular. Perfecto. Entonces, el órgano tendinoso de Golgi es el receptor para el reflejo miotático inverso o bisináptico, que son los otros nombres. Bisináptico o miotático inverso. ¿Cuál es la fibra aferente? 1B, que también es A alfa. Centro de integración igual. ¿Cuál es la vía eferente? La inhibición de la motoneurona alfa. ¿Cuál es la respuesta? Una relajación. Listo. ¿Sale? ¿Ya lo copiaste? ¿Seguros? Ok, está bien fácil. Ya para no dejar, esto es lo que ocurre. El uso muscular es receptor del reflejo monosináptico, del reflejo de estiramiento, del reflejo miotático, del reflejo osteotendinoso. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Hay un aumento en la tensión, se activa el órgano tendinoso de Golgi, se envía información aferente por la fibra 1B, hay dos sinapsis. Primero, se estimula una interneurona. Esta interneurona libera glicina. Primer sinapsis, segunda sinapsis. En esta sinapsis se libera glicina y se inhibe la motoneurona alfa. Al inhibirse va a haber una relajación. Es lo que ocurre cuando cargamos objetos pesados y los tiramos. Está muy pesado, aumenta la tensión y para proteger al hueso se relaja el músculo para que no se sobreesfuerce y no te chingues al hueso. Y ya. ¿Qué pasa si se corta la fibra 1B? No hay reflejo. La motoneurona alfa tampoco hay reflejo. Listo. Es todo. Es todo de reflejos, todo lo que te van a preguntar. Y ya. Ahorita les voy a mandar una foto de unas cositas que tienen que saber. Ahorita les mando la foto.
sería todo por el día de hoy. Mañana nos vemos a las 10. Mañana vamos a hablar de sistema nervioso autónomo, como pueden ver en la imagen, y también vamos a ver hipotálamo. Esos son los temas de mañana: sistema nervioso autónomo e hipotálamo. Si los terminamos antes, nos vamos antes. ¿Qué veríamos el martes? El martes veríamos ciclo y vigilia, sueño y vigilia, perdón, y el miércoles veríamos aprendizaje y memoria. Y se acabó. ¿Ok? Bueno, si tienen preguntas, me pueden hacer preguntas por WhatsApp. No las había contestado, apenas empecé a contestarlas ahorita. Anoche estuve guardia, entonces por eso no contesté algunas preguntas, por eso tengo la cara así. Ya les puse, ya les puse. El examen, qué bueno que me recuerdas. Yo creo que mañana, Hugo. Tenía pensado ponerlo el viernes, pero pues mejor no. Sábado y domingo, ahorita no es conveniente. ¿Por qué? Sí, sí viene. O sea, aprendizaje y memoria, ahí vemos lenguaje. ¿Sí? El que me está preguntando Lucía. Ajá, ahorita, ayer y hoy están bien tostados. Entonces el examen va a ser mañana. Mañana, o sea, no tienen por qué estar tostados. Mañana no tienen por qué estar tostados. Mañana no tienen por qué estar tostados. Mañana es un buen día para ponerles el examen. ¿Sale? Perfecto. Santa María. Bueno, permíteme, Saidi. Déjame prendo el iPad. Ahí. ¿Sí, no? Ya está. Bueno, chicos, pues sería todo de mi parte. Sería todo de mi parte. Recuerden que hoy gana papá. Hoy gana papá para que estén al pendientes. Ahí se los encargo. Y como todas las noches después de cada clase, siempre es mi deber informarte, comentarte, motivarte, ¿sí? Ya menos se acerca el examen, la fecha está próxima, pero si te has preparado bien, si has leído, si has puesto atención en el curso, yo sé que te va a ir bien. Y yo sé que te va a ir bien porque, porque yo soy Benito Morán y yo siempre te quiero ver triunfar. Quiero que triunfes en todos los aspectos. Y quiero que triunfes porque te lo mereces, porque has hecho sacrificios, porque has hecho esfuerzos. Entonces, que esos sacrificios y esos esfuerzos se vean recompensados en tu triunfo y en tu éxito. Hasta mañana. Cuídense. Bye. Duerman. Duerman.